Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Ambrosio, soy directora de las bibliotecas de la universidad, trabajo con Anita y Mariel en todo lo que es esta propuesta que nos hizo Pepe de formar parte de este equipo para poner en valor lo que es la biblioteca y el archivo de Rodolfo Kusch. Sí, después se sumó Lina, pero no, lo que iba a decir es que si bien nosotras pudimos viajar y hacer este trabajo, quiero sí aclarar que hubo todo un equipo en biblioteca que nos cubrió para que nosotros pudiésemos ir. Ellos nos cubrieron en nuestro trabajo y eso permitió que pudiéramos trabajar en lo que es la biblioteca de Kusch. Pero, aunque Pepe nos invitó y nuestro equipo nos cubrió, no hubiese sido posible si Elizabeth no nos hubiese abierto la puerta de su casa, no hubiese confiado en nosotros, no nos hubiese permitido entrar a su casa y al mundo de Kusch. Con Anita, Lina y Mariel pensamos que la mejor manera de que ustedes vean el trabajo que nosotros hicimos es mostrándole un video donde van a ver todo lo que nosotros trabajamos, ¿sí? En una humilde casa de Maimará, en plena quebrada de Movaca, provincia de Jujuy, un verdadero tesoro estuvo en la oscuridad de un escritorio cerrado durante mucho tiempo. La biblioteca y archivo personal del pensador argentino Rodolfo Kusch. Estas condiciones de preservación permitieron que este invaluable material esté hoy a disposición del público, gracias a la gestión de Elizabeth Lanata de Kusch y el programa Pensamiento Americano de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, quienes convocaron para el trabajo a los miembros de la biblioteca y centro de documentación de la universidad. Así, la puesta en valor del material de Rodolfo Kusch se ponía en marcha para salir a la luz. Mariana Ambrosio, directora del Sistema de Bibliotecas de la UNTREF, y Ana Laura Arnadillo, responsable de los procesos técnicos, ingresaron al sistema de gestión de bibliotecas Pérgamo los libros existentes para la recuperación a través del catálogo en línea de los registros creados hasta el fin. La restauración estuvo en manos de María Elsa Rodríguez, también encargada del archivo. En el primer viaje, el trabajo se dividió en varios ejes. La limpieza se concentró en el material y en la reconstrucción de las estanterías. También se trabajó en la mejora de la instalación eléctrica. Se comenzó por la biblioteca. La restauración fue libro por libro, comenzando por los más deteriorados. Se rescataron además las fotocopias que se conservan en el sitio exacto en el que se encontraron, tal lo pactado con Elizabeth, la conservación del orden preexistente. En el proceso de automatización de la biblioteca, a todos los documentos ingresados a la base de datos se les colocó una misma leyenda. Se escanearon tapas e índices de cada libro y se retejularon todos los ejemplares. Algunos estantes, sostenidos con los objetos más diversos de uso cotidiano, desde piedras usadas como patas hasta un envase de leche o una caña muy larga y fina que sostenía todo el material de archivo, que tuvieron que reforzarse o reemplazarse, conservando la estética del lugar gracias a la habilidad de Pablo Méndez Calado y el material aportado por Maki Fulgenzi. En el segundo viaje, se comenzó con el cuadro de clasificación del archivo, con la ayuda de Pepe Casat. Se realizó el inventario somero y el foliado de cada hoja junto a Mariano Ortiz. Los documentos comenzaron a guardarse en cajas, conservando el estricto orden en el que se encontraron. Además, Rodolfo, el hijo de Kusch, y Juan Pablo Berch trabajaron con las cintas de audio realizadas durante los trabajos de campo. Esas grabaciones serán digitalizadas para poder acceder a ellas a través de Internet. Durante el tercer viaje, continuaron los trabajos en la biblioteca de Kusch y se ingresó más material de archivo hallado en otras áreas de la casa. Se comenzó con el escaneo de esos documentos y su descripción e inventario analítico. En el cuarto viaje, la biblioteca quedó dividida en dos. La personal de Kusch, con material de filosofía, antropología, arqueología, literatura, historia, lingüística, pueblos y culturas originarias, y una segunda, perteneciente a Elizabeth. Esta biblioteca cuenta con
casa de Maimara y su descripción e inventario analítico. En el cuarto viaje, la biblioteca quedó dividida en dos. La personal de Kush, con material de filosofía, antropología, arqueología, literatura, historia, lingüística, pueblos y culturas originarias, y una segunda, perteneciente a Elizabeth. Esta biblioteca cuenta con es de los que pueden rescatarse sus registros en el catálogo en línea, 7.000 imágenes escaneadas de tapas en índices de libros, 381 ejemplares restaurados en la biblioteca. Todo el material de archivo se almacenó en 34 cajas, 2 sobres, hechos en la medida de los diarios que contienen, y un bibliorato. Las primeras 5 cajas, escaneadas y descritas, están siendo subidas al catálogo en línea del archivo y suman un total de 3.240 folios iniciales de un trabajo de digitalización que hoy continúa en Maimara Lina Mamani, encargada del espacio. Todo este inmenso material trata sobre la labor académica de Kush, sus desgrabaciones de trabajos de campo, recortes de periódicos, guiones de obras de teatro y reseñas de las representaciones de las mismas. También se conservan láminas y ofrendas a la Pachamama. Comparar el antes y el después de la maravillosa colección de Rodolfo Kush es la mejor prueba del trabajo realizado. Ahora, todavía queda mucho por hacer y avanzar. Que hoy este material se encuentre al alcance de todos es nuestro mayor orgullo. Bueno, como verán, el trabajo que se hizo fue mucho. Yo lo dije en una charla que una vez en otra jornada, que la primera vez que fui a la casa de Elizabeth y que entramos al escritorio de él, para mí, que yo no sabía nada de Kush, fue una sensación que es muy difícil de explicar. No la puedo explicar con palabras. Yo no lo conozco y no lo conocía en ese momento, y la verdad que sentí algo muy especial que fui entendiendo con el correr del tiempo y metiéndome en libros, en archivos de él, y en escuchar a la gente y a lo que la gente piensa de él. Es cuando uno empieza a entender realmente qué es el trabajo que está haciendo. Porque nosotros acá estamos acostumbrados como bibliotecarios a agarrar un libro, fijarnos cuál es el autor, el título, guardarlo en una base de datos. Y ahí era otra cosa, no era un simple trabajo de bibliotecario, que nos fuimos dando cuenta con el tiempo. Ahora Anita, se me cambió de lugar, Anita les va a contar el trabajo que hicimos en biblioteca, después Mariel le va a contar el trabajo que hicimos en archivo, y Lina lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como les contaba Mariana, yo estuve a cargo de todo lo que se llaman procesos técnicos, que tiene que ver con el ingreso de los datos de los libros a una base de datos. Les cuento, para los que no saben, que los bibliotecarios tenemos la manía de todo lo que encontramos reordenarlo, reorganizarlo por temas de acuerdo a criterios ya establecidos o a veces al criterio propio del bibliotecario. Bueno, en este caso con Elizabeth habíamos pautado mantener el orden tal cual como estaba en la biblioteca, como nos había dejado Kush. Así que bueno, eso fue para nosotros un desafío porque implicó algunos cambios que tuvimos que ir haciendo con el correr del tiempo y a medida que íbamos avanzando en el trabajo. Así que bueno, eso por un lado. Los libros están tal cual los encontramos, como habían estado guardados 40 años en esa, bueno, no sé bien cómo es, pero no es solamente una biblioteca, no es solamente una habitación. Después, bueno, comenzamos con la limpieza de los libros. Estaban bastante bien conservados, la mayoría, porque no había humedad y no había entrado luz. Pero asimismo algunos necesitaron restauración, así que la limpieza y la restauración se fueron haciendo casi de forma
paralela. Mariel es la que estaba encargada de la restauración, así que mientras íbamos limpiando, la pila de conservación iba creciendo, pero bueno, también Mariel hizo un muy buen trabajo. Y después comenzamos con lo que es la carga de datos a la base de datos, que es un catálogo que hoy en día está en línea, que se puede consultar. Ahora si podemos, si funciona internet, les vamos a hacer una pequeña muestra de cómo buscar en el catálogo. Lo que se hizo fue digitalizar las tapas y los índices de los libros que están en la biblioteca. Por una cuestión obvia de propiedad intelectual no se pueden escanear los libros en sí, pero sí con la tapa y con el índice un investigador o alguien que está interesado en determinado tema puede rastrear y ver si el tema que está buscando o que es de su interés se encuentra en alguno de los libros que están disponibles en Maimará. Y que si alguno está disponible hay que hacer un sacrificio enorme, viajar hasta allá, que es un lugar hermoso, y bueno, pasear un poco y después leer e investigar un poquito más. Y sí, algo interesante es que nos empezamos a dar cuenta a medida que procesábamos los libros que muchos tenían recortes de diarios, notitas en una servilleta, anotaciones en un papelito que estaba además como señalador. Todo eso, que mucho era de Kusch, otros no, otros eran de otros investigadores, pero la mayoría era de él, es material de archivo, pero a la vez no queríamos que se perdiera, que por algo estaba en esa página de ese libro. Así que lo que sí hicimos fue en cada registro de cada libro que habíamos encontrado algo, mencionar en una notita lo que se encontró y qué contenido tenía eso. Así que eso también es interesante si consultan el catálogo de la biblioteca, y próximamente cuando se comience a subir ese material al archivo va a estar enlazado como una relación de materiales. Así que eso también es interesante. Y lo último, y después le paso la palabra, lo anteúltimo, es lo que no se vio en el video, ese pedacito. Comentaba que la biblioteca, que es la parte de Elizabeth que fue agregada después, tiene libros de derecho, de filosofía y las obras publicadas de Kusch. Y en total tenemos más de 3.000 libros en esa biblioteca, 3.300 aproximadamente. Eso es lo que no se ve en el video. Y ahora sí, por último, a modo personal y profesional, decir que estoy muy agradecida realmente, bueno, con Pepe, que la convocó a Mariana, pero después Mariana me convocó a mí, y realmente fue una experiencia muy enriquecedora a nivel profesional y a nivel personal, sin palabras. Así que bueno, eso es todo, y los dejo con Mariel, que les va a contar del archivo. Gracias, yo soy María Elsa Rodríguez y bueno, como dice Anita, me estoy ocupando del archivo con ayuda de Lina, que Lina está allá y sigue la tarea que, como veíamos en el video, iniciamos en esos 4 viajes. Yo había llegado hasta la caja 5, pero hay muchísimas cajas más y sabemos que en el resto de la casa hay muchísimo material más, pero bueno, no estamos dando abasto con lo que todavía teníamos programado hacer. Entonces como que estamos trabajando en ese aspecto a dúo, porque para subir los registros, más que registros, los registros son más de los libros, para subir todos esos documentos que nosotros estamos procesando al catálogo en línea, que también tenemos del archivo y que ahora vamos a tratar de mostrarles, hacemos un trabajo previo. En principio Lina lo que hace es escanear, pero primero tiene que hacer un inventario, o sea, tiene que ir anotando en Excel lo que va encontrando, porque como bien decíamos, nosotros le prometimos a Elizabeth no desordenar la biblioteca, pero tampoco a ningún archivista se le ocurre desordenar los papeles que encuentra. El productor, que fue Rodolfo Kusch, sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Entonces, si él dejaba en una carpeta documentos que no eran del mismo tema, por algo lo estaba haciendo, seguramente él estaba trabajando, si no paralelamente, en esas cosas, por algo tenía esas notas de esa forma dispuesta. Un investigador tiende a hacer lo que hace un bibliotecario, a ordenar por tema, cómo va a estar esta carpeta de esta forma. Bueno, así la dejó Kusch por alguna extraña razón, y no somos quienes para revolver ese material. Entonces el archivista piensa de esa forma,
organiza, inventaría y después digitaliza ese material, y ese Excel y esas fotos que se hacen, esos objetos digitales que son cada imagen que se escanea, después en el catálogo se pueden juntar, porque se puede buscar por tema, se puede buscar por autor, se puede buscar de muchas formas, como en cualquier catálogo, como se busca en Google, o sea, no son catálogos muy difíciles de usar. Entonces, ese material por tema se puede volver a juntar, porque es una tarea intelectual esa, o sea, se junta, pero no se separó ninguno de los documentos, quedan en el orden original. Entonces también por eso le pusimos de nombre Fondo Rodolfo Kusch, porque es un fondo de archivo todo ese trabajo de Kusch, es un archivo personal, pero bueno, la biblioteca tiene un archivo y tiene otros fondos. Entonces, bueno, como nosotros trabajamos la biblioteca y el archivo con esa mirada de no separar, de no mover, de no tocar y no irrumpir en ese lugar que estaba tal cual lo habían dejado, nos manejamos siempre de esa manera. Así que si quieren, vemos cómo se usan estos catálogos y bueno, después si se puede hacemos hasta una búsqueda. No sé si Lina quiere contar algo del día a día. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Maimara y llegué a las chicas un poco al trabajo que estaban haciendo, un poco por inquietud personal, porque estaba en Maimara, había vivido Cuyo en Maimara y yo no sabía quién era Cuyo. Solamente el nombre de que decían Cuyo, mi papá que se relacionaba con Elizabeth, que son amigos, y de chiquitita iba y a veces llegaba gente y te decía, y me hablaba de Kusch, y para mí era un personaje tan, no sé, sabía que era como algo muy importante, pero no sabía exactamente qué hacía Kusch y quién era Kusch, ¿no? Y nos pasa, digamos, muchos pueblerinos, la gente del lugar que no sabe en realidad. Y bueno, yo ahora me sumé un poco preguntándome, digamos, siguiendo esta pregunta y esta búsqueda de quién era Kusch a las chicas, y por otras líneas llegué a ellas, y Elizabeth también que me permitió entrar y trabajar también en la casa, y a las chicas que la verdad que fueron no sé, como esas personas que te acercan a alguien y a un montón de cosas que yo también estaba buscando, así que en todo sentido. Bueno, actualmente yo sigo con la digitalización, como les dijo Mariel, y es un aprendizaje para mí constante. La verdad que cuando empecé a digitalizar era un queso total, porque se me olvidaban cosas, no veía bien los documentos, se me pasaban cosas y no era prolija. Entonces bueno, eso voy afinándolo a medida que Mariel me va guiando, y en realidad con el tiempo fui comprendiendo y mirando desde la mirada de los investigadores que importantes todos esos datos, ¿no? A veces de que esté bien prolijo, de que se vea todo, de que no se recorte nada, de que esta mirada de nosotros de decir, no, yo esto lo obvio porque ¿quién le va a importar esto? Y después yo decía, no, es importante porque vos pensás que no es importante, pero entonces fui entendiendo de a poco las cosas que realmente, digamos, en un documento no hay que obviar nada. Entonces, si tiene al otro lado, aunque tenga una sola letrita, se escanea el anverso. Porque en realidad alguien que quiere investigarlo a lo mejor tiene una cosa importante, no sé, una letra que los investigadores que lo leen y que saben cómo pensaba él, seguramente les es importante. Entonces, esta es la tarea que voy haciendo, y que las primeras veces lo hacía, lo tenía que volver a hacer. Bueno, ahora ya estoy como más canchera, pero igual todavía necesito. Pero bueno, son aprendizajes que me parece que ellas están en el apoyo de ella, y es la tarea, me parece, de la universidad, y qué importante siento cada día que voy y que entro ahí. Qué importante fue el trabajo de la universidad, porque creo que les abre la puerta a un montón de gente, porque la gente llega a la biblioteca y dice, hace mucho yo vine, como 10 o 15 años, y bueno, y Elizabeth lo cuidaba muy bien en la biblioteca, entonces no podíamos ni siquiera a veces mirar un poquito por respeto, y bueno, ahora
digamos, a la biblioteca al abrirle las puertas, creo que también le abre a lo que Kush hubiera querido estar también, ¿no? Estar abierta a la gente y por ende, por ejemplo, ahora se están empezando a acercar gente del pueblo, instituciones educativas, y a mí me llena de emoción y también de satisfacción, porque yo digo, se está acercando a la gente en donde yo creo que quisiera haber estado, porque por algo se fue a vivir a Aymara, ¿no? Me hablaban hace rato. Y digamos, esto también en algún punto es emocionante para mí, no solo yo encontrar, sino que la gente del lugar lo encuentre, y la gente de la quebrada, de la zona, que vaya y que también mira quién era Kush y empiece como de a poquito. Y yo voy aprendiendo de todos los que van, porque no lo pude leer y lo voy leyendo de a poco, y entonces voy como conectando algunas cosas desde que digitalizo, pero yo digo que importante, yo voy reconstruyendo las cosas de Kush y lo que pensaba por la gente que va y me cuenta. Entonces me cuenta, esto estaba en geopolítica, yo digo, mira, y entonces voy sabiendo a partir de ahí. Entonces cuando la gente va, yo le cuento lo que a mí me cuentan y piensan que soy especialista en el tema, pero no. Yo cuento lo que a mí me cuentan. Pero bueno, este es el trabajo que estoy haciendo desde el archivo, ¿no? A veces, con mis tiempos, a veces quiero hacer rápido todo y siento que ese archivo necesita especial atención, y cuando quiero hacer rápido, digo que escanear rápido, hoy voy a escanear 100, quiero escanear 100 en 5 horas, y me pongo, y no puedo porque a veces me sale que una tiene un anverso perdido, me dio la contabilidad, y bueno, y ahí estoy, y las chicas ya no van a matar, voy a atrasar a más. Bueno. No me está haciendo quedar muy mal. No, esto, yo quiero decir lo serio que es realmente la universidad, o sea, realmente nos ponen, nosotros los quebradeños, los norteños tenemos nuestro tiempo, nos tomamos nuestro, y ellos son serios en este trabajo, y yo como, digamos, ya no como trabajadora de la universidad, sino como una persona del lugar, digo, qué bueno que, o sea, esto es serio, no es que, y te dicen se respeta, eso se respeta Elizabeth, se respeta todo, y la verdad que eso a mí, ya estoy hablando como una persona del lugar, es como muy reconfortante, por eso yo lo defiendo, y cuando va la gente le cuento todos estos detalles, lo importante que es la UNTREF ahí en ese lugar, y cómo le abre las puertas a todo lo que era Kush, ¿no? Bueno, de paso les agradezco. Y bueno, eso es lo Bueno, les podemos mostrar cómo funcionan, si quieren, si podemos ver algo del catálogo para que vean de qué se trata. Bueno, esto era la biblioteca al llegar. Como ven, todavía nadie había empezado a trabajar ahí, así que se ven todavía los cables viejos. En el video se ve cuando Pablo los está cambiando. Eso ya no es así, ya está diferente. Si ustedes quisieran entrar al catálogo de la biblioteca, ¿qué les estoy contando, Mani? ¿Lo vemos sobre eso? Sí, primero una aclaración, por ahí se entendió, pero a veces hay que poner mis palabras. Los catálogos de la biblioteca y del archivo son dos catálogos separados, ¿sí? Por el tipo de material que tratan y además por el software que usamos para cada una de las cuestiones son diferentes, ¿sí? Bueno, para entrar al catálogo de la biblioteca de UNTREF tienen que entrar a la página de UNTREF, untref.edu.ar, y ahí dentro de la institucional van a la parte que dice biblioteca, y dentro de biblioteca en la opción de catálogo, ¿sí? Cuando abren la opción de catálogo, ahí se despliegan una serie de fotos que son las sedes de las bibliotecas UNTREF, y haciendo clic sobre cada foto acceden al catálogo que es de su interés, en este caso el de Kush. Y ahí se abre un buscador, como primera medida se abre una búsqueda simple, que ahí se puede buscar por cualquier término, palabra, apellido del autor, título, completo, incompleto, los datos que tengan, editorial, y ahí busca y trae todos los resultados. No, hasta ahí era mi imagen porque si no funciona, después hacemos una búsqueda.
Y después, una vez que abren los resultados, hay unas cuantas opciones que, bueno, si no funciona internet, les vamos a mostrar. Son funciones que hoy en día están casi en cualquier buscador de internet, pero por las dudas, por si alguno no conoce o no maneja mucho algunas herramientas, les podemos contar. Bueno, ahí, por ejemplo, Mariel va a escribir antropología para que puedan ver cómo se despliegan los resultados y dentro de eso, qué es lo que se puede hacer con cada título. Acá, bueno, están los diferentes títulos que tienen el contenido, o tanto como en título como en los temas, antropología, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, sin hacer clic, si se paran sobre el título, les dice lo que es la ubicación dentro de la biblioteca de Push en Maimará, ¿sí? Si se paran sobre esta fotito, les aparece la imagen que es la tapa del libro o de cada material que aparece en la biblioteca. Y si hacen un clic dentro del título que es de su interés, ahí les despliega ya más datos, ¿sí? El título, el autor, el idioma en el que está, la fecha de publicación, donde se publicó, etc. Y además tienen más temas que están dentro de ese libro, ¿sí? Y aquí a la derecha tienen para desplegar o para ampliar en realidad la tapa, ¿sí?, del título y el índice, ¿sí? Si tuviera más páginas, se continúa así. Dentro del índice, obviamente, la idea es eso, que busquen, que lean y que encuentren el tema que es de su interés. Y una última cosita, esto que ven en azul son enlaces, por ejemplo, en este caso, a todos los títulos que existen en la biblioteca de Push, de este autor que es Ponce Sanginés, ¿sí? Si quieren desplegar todo lo que es de este autor, hacen un clic y les trae todo otro listado de libros y así pueden ir encadenando tal cual como se hacen las búsquedas en Google, por ejemplo, o en otros buscadores de internet, ¿sí? Así que bueno, eso a grandes rasgos. Igualmente cualquier duda o consulta pueden contactarse con la biblioteca de UNTREF y ahí los van a guiar y a explicarles un poco mejor si les hace falta. Bueno, y les comentaba que también hicimos el trabajo en el archivo, que cuenta, el archivo de UNTREF cuenta con diferentes fondos y colecciones. Están albergadas en las distintas sedes. En el caso del Fondo Rodolfo Push, son todos sus documentos de trabajo, son los originales con los que encontramos y que comentaba que no hicimos mayor movimiento, sino que simplemente se guardaron en cajas en el orden en el que estaban y se está haciendo con el catálogo ese enlace, que lo mismo que mostraban de los libros. Este convenio nos permite compartir todo ese material en línea, no es el caso de los libros, que los libros obviamente son de otros autores y no podemos compartirlos. Se entra de la misma forma, de la página de la universidad, vamos de nuevo como hicimos con el anterior, buscamos y en lugar de ir al catálogo de libros, vamos directamente a la parte de archivo. Aquí hay un link marcadito para que ustedes puedan entrar directamente a esa página que nosotros estamos en construcción, que es el catálogo del archivo. Este catálogo está en los libros que mostraron antes, así que es como también in media res. La historia es que en 2 de los artículos hay material que sacaron de este archivo, es de lo primerito que subimos. Les conviene usar, por supuesto, la versión en español, porque por defecto abre en inglés, así que bueno, hasta que no miremos a la versión nueva, no podemos modificar eso, lo tienen que hacer ustedes manualmente. Se puede tipear lo que uno busca, en este caso Rodolfo Push, y entonces ahí les va a llevar al fondo Rodolfo Push y no a los demás autores que nosotros tenemos.
un archivo público, libre y gratuito. Con Mariana, en términos de responsabilidades institucionales que tenemos nosotros, hicimos mucho y todavía tenemos algunas deudas que tenemos que seguir compensando en términos institucionales para ir mejorando todo lo que vamos haciendo. Andrea, tu palabra al final queda en el poco. Bueno, no sé si sentirme Carlos Pullen o si quedé sola como loca mala, no. Pero bueno, por un lado, agradecerle a Pepe por seguir sosteniendo este espacio con el que nos encontramos tantos, por lo menos una vez al año, y compartimos y conversamos y pensamos juntos. También agradecerle a la Universidad 3 de Febrero que nos aloja muchas veces amorosamente. La verdad que esto es muy importante para todos los que quieren acercarse a la obra de Kusch, pero también para quienes lo leemos desde hace un tiempo, así que bueno, lo celebro, lo felicito. Lo que yo traía para compartir con ustedes, lo que tengo para compartir con ustedes son algunas interrogaciones a partir de una propuesta que en realidad era el original, de poder compartir con algunos compañeros que me precedieron un espacio para pensar un tema que es epistemologías ancestrales y decoloniales. Y yo, para poder pensar eso, decidí pensarlo desde el lugar donde pienso muchas cosas, que es desde Rodolfo Kusch. Y para eso, a mí me parece que para poder pensar esa vinculación entre epistemologías ancestrales y decoloniales desde Kusch, un concepto que a mí me parece que es transversal, como muchos otros conceptos que él ha forjado, es de pensar situado. Y yo había titulado, digamos, esta intervención como el pensar situado como un entre lo ancestral y lo decolonial. Y bueno, muy rápidamente, porque sé que estamos todos cansados, que hemos compartido muchos días intensos, voy a contarles en qué sentido, digamos, lo fui pensando. La noción de pensar situado, que como muchas de las nociones de Kusch está desparramada a lo largo de toda su obra, y nunca está absolutamente definida, no hace falta que yo ya diga esto, ¿no es cierto? Las definiciones las buscamos nosotros, las armamos nosotros, no las daba él, pero bueno, vicios de profesión terminamos tratando de rascar y de buscar, porque bueno, para poder terminar de construir algunas categorías, algunas nociones que nos ayuden a pensar. Como les decía, me parece que es transversal por varios motivos, y que está en la base de sus planteos. Por un lado, me parece que es transversal y está en la base porque de alguna manera la construye a partir de una actitud y de una experiencia, que es el viaje. Para mí, para varios compañeros que piensan junto conmigo, cordobeses igual que yo, por si no se dieron cuenta, el viaje es un nudo central para pensar la obra, el desarrollo del pensamiento de Kusch. Por una parte, diría yo, se trata de un proceso en el que el sujeto se descentra, sale de los centros académicos, concretamente, sale de ese confort, de esa impostura, muchas veces, por lo menos podría ser una palabra que podría compartir Kusch, para desaprender y para aprender de nuevo, de otro modo, sobre otra cosa, sobre un otro, que le permita además reconocerse a sí mismo. Y una de las claves está en uno de sus libros, yo diría el bestseller kuschiano, que es América Profunda, y seguramente que todos los que estamos aquí sentados lo hemos leído, y seguramente que lo habremos leído más de una vez, no solo porque es importante y es medular, sino porque además es un placer leer ese texto, ¿sí? Digo, en ese texto, en América Profunda, que Roberto ya mencionó, es un texto del 62,
es un texto relevante para poder advertir ese periplo, ¿no? Y en esa introducción, que no voy a leerla ahora, le voy a leer algunos fragmentos, pero si ustedes recuerdan, prácticamente se abre con esa frase, dice: cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? En ese subir la cuesta, que pareciera ser que es como un camino que se invierte, se sube en realidad para bajar, ¿no? Se sube para meterse en lo profundo, ¿no? En ese recorrido que está construido, digamos, en ese texto, pero no solo en ese texto, sino en casi todos los textos de él, nos habla de un camino que va recorriendo, de un camino recorrido, un camino que empieza a recorrer, exterior e interior, de un peregrinaje, usa esa palabra, esa es la palabra que usa, ¿no? O sea, de un viaje hacia algo sagrado. Otro término, nosotros sabemos también que es central en Kush. En todo ese texto, nosotros podemos ver la alegoría. Subir esa cuesta es buscar respuestas, pero también formularse otros tantos interrogantes. Es hacer un método, en el sentido griego, ¿no? El camino. Y a la vez llegar al punto de la revulsión epistemológica occidental, en que el sujeto conocente se enfrenta al objeto de conocimiento y es tragado, perturbado totalmente por este. En definitiva, ya no hay objeto por un lado y sujeto por otro, sino más bien la búsqueda por entender y conciliar un sujeto escindido culturalmente. Es un subir esa cuesta en busca de América, pero también en busca de nosotros mismos como americanos. Podemos también leer en el texto el trazado de un recorrido intelectual en el que se van dejando jirones de pensamientos. Significa que el pensar, producir conocimiento en y desde América requiere de un aquí y un ahora, de un fondo de cotidianeidad que solo adquiero cuando me animo al viaje, al peregrinaje. Como el mismo Kush plantea el pensamiento indígena popular, texto posterior, por un lado está lo que pensamos, vivimos en el aquí y ahora, por otro lo que aprendemos en la universidad, que es una deriva del europeo occidental. Necesitamos tratar de encontrar un planteo más próximo a la vida sin negar necesariamente lo occidental, que también fueron preocupaciones de él. Entonces, desde ese viaje, para mí, digamos, el viaje es un punto entonces para pensar el pensar situado. Sí, a modo de alegoría, pero también a modo de clave de lectura y a modo de propuesta de experiencia. Pero el pensar situado también es transversal porque viene de su concepción de cultura y por lo tanto de geocultura. La cultura para Kush, ese baluarte simbólico en el cual uno se refugia para defender la significación de su existencia, implica un suelo en donde se habita y la consecuente proyección en la comunidad, en un tiempo y en un espacio determinado. Y ese suelo es un domicilio existencial, o sea, no se trata solo ni tanto de una materialidad. Por eso, lo geográfico y lo cultural se intersecan siempre y permanentemente a tal punto de conformar una unidad, una totalidad en la geocultura. De este modo, para Kush, trabaja este concepto, geocultura, como una categoría que subsume lo estrictamente geográfico y que permite pensar las prácticas socioculturales como prácticas situadas en función del arraigo cultural que el suelo ofrece. Por tanto, ese aquí, ese ahora, comunidad, espacio-tiempo y como arraigo cultural desde el cotidiano, desde el mero estar, es una unidad geocultural también. Se vive, se siente, se piensa, se enuncia, se conoce desde un locus simbólico, cultural, geocultural. El pensar situado está atravesado por la geocultura, se define desde ella. El otro punto para considerar el pensar situado como transversal, como base, como uno de los puntos, digamos, para abordar la obra de Kush, creo que es considerar el pensar situado como una respuesta a la colonización que nos atraviesa. Sujetos culturales sin cultura, dice en algún momento Kush, pulcros empeñados en ser alguien. Por lo tanto, exige tomar distancia, revisar, desarmar, fagocitar el pensamiento occidental europeo y sus categorías de pretensión universal. También en eso va el pensar situado. En este
punto hay en el pensamiento de Kusch, desde mi perspectiva, en forma permanente, lo que luego los estudios decoloniales, de la mano de Aníbal Quijano, en principio, llaman colonialidad. Hay conciencia en Kusch de que el imaginario está colonizado, de que nuestros modos de conocer, aprender, enseñar están colonizados. La colonización del saber, en otros términos, no en los términos de Kusch, sino en los términos de los decoloniales, es un problema vertebral en Kusch y el pensar situado responde a ella. ¿Qué sentido tendría esta categoría si no es partiendo de esta consideración, de este reconocimiento? De alguna manera el pensar situado se constituye como un ejercicio de búsqueda y construcción de una identidad americana. Finalmente, parece que un último punto para pensar el situar pensado, el pensar situado, sí, también, el situar pensado también, ¿por qué no? El pensar situado en Kusch como algo transversal tiene que ver con ver de qué manera es un concepto que recorre todo el pensamiento kushiano y le da coherencia y sustento porque religa de alguna manera lo ancestral en el sentido de la sabiduría de origen andina con lo mestizo, con lo popular y las clases medias ilustradas. Hace un rato estábamos tomando un café y con mis compañeros de Córdoba, con tu amigo, con Marcela, hablamos de los diálogos de la obra de Kusch construye. Entonces decían, bueno, Kusch siempre está dialogando con las culturas aborígenes, con la cultura popular, con las culturas populares, si ustedes quieren en plural, y también establece el diálogo con la intelectualidad, con las clases medias, ¿no? Ahí hay una apuesta política y una apuesta pedagógica, pero hay una apuesta política, digamos, ¿no? O sea, construir el diálogo primero con los sectores populares para poder salir a disputar el sentido y la palabra con los sectores medios y los sectores ilustrados. Nunca entendemos que nunca abandona ese diálogo. Si el pensar situado es un ejercicio y un trabajo de crítica y de construcción de las categorías externas al pensamiento americano, tal ejercicio y trabajo no se pueden lograr si no es desde la asunción de un punto de vista geocultural, desde la advertencia de la colonización del saber, desde el viaje ritual que nos enfrenta al otro para reconocernos a nosotros mismos. Desde esta perspectiva, el pensar situado, por una parte, recupera, resignifica parte de los saberes del pensar andino, aborigen, ancestral. Recostado en ese margen, Kusch inicia el peregrinaje para reflexionar y comprender el arte americano y el pensar americano. Desde esa recuperación, desde ese diálogo, produce nociones como pensamiento seminal, el estar, la fagocitación, el estar siendo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Pero el viaje, como ya señalé, en tanto clave metodológica y heurística, significa subir la cuesta, ir a la Puna, al Cusco, a La Paz y volver a la ciudad, a Buenos Aires, al barrio, a la universidad. Ese es un tránsito, a pesar de que en un momento dado él decidió ir a Maimara y no volver. Pero yo lo estoy planteando no en el sentido biográfico de Kusch, sino en el sentido de la obra de Kusch y en relación a esto que recién les planteaba, de los diálogos que entiendo que la obra de Kusch establece, con quién dialoga. Ese tránsito, ese viaje, ese cruce de fronteras significa poner en contacto dos mundos que aparentemente no se relacionan. Sin embargo, tanto en pensamiento indígena y popular como en indios, porteños y dioses y en De la mala vida porteña, se establecen los vasos comunicantes entre lo ancestral y lo popular. Por lo menos en esos tres libros me parece que eso es medular. La cultura popular es el ámbito en el que ese estilo de pensar americano que Kusch reconoce en el mundo andino, en los quechuas, aymaras, collas, puede ser reconocido, puede ser identificado. No hay allí una transferencia mecánica, ¿no? Desde la perspectiva, al menos yo no leo eso, ¿no? Si hubiese una transferencia mecánica, entonces volveríamos a instalar una vieja discusión del esencialismo, algo desde el lugar desde el cual yo no leo Kusch, porque creo que Kusch no trabaja sobre la base del esencialismo.
Entonces no hay allí una transferencia mecánica ni la subsistencia de una esencia cultural que reflote en los sectores populares. No se producen mecanismos de funcionamiento, modos que operan en los que hay. No, eso no hay. Se producen sí mecanismos de funcionamiento, modos de operar en los que hay un fondo común. El ritual, la recurrencia de lo sagrado, el estar, por ejemplo. Los sectores populares, la cultura popular, las culturas populares, son el enclave determinante para fundar el pensamiento situado, entonces, desde este enclave. Porque ese es aquí y ahora, lo cotidiano, la unidad geocultural actual, activa, próxima. Y porque recupera, tritura, religa lo ancestral. Y en ese mundo contemporáneo, urbano, de clase media letrada, lo popular es lo próximo, a pesar de ser la alteridad. Ahí hay que hacer otro viaje para reconocerse parte de una cultura popular, para cruzar la frontera y subir la cuesta con el cabecita negra, con el roto, con el afro, muchas veces dice el mismo Kusch. En definitiva, lo que leo que Kusch expresa, sobre todo en pensamiento indígena popular, es que no podemos pensar en el saber ancestral a la hora de ubicarnos en el pensamiento americano, en el pensamiento situado, si no estudiamos, si no analizamos, si no incorporamos, si no reconocemos, si no nos vinculamos a lo popular. Pienso, en este sentido, que Kusch es un autor necesario para construir una tradición de pensamiento propio, nuestro americano y decolonial, por más que lo nuestro americano y lo decolonial no necesariamente y siempre se ubiquen en la misma línea. Por supuesto que la tradición es siempre selectiva. Por eso los decoloniales lo recuperan parcialmente, tenemos que reconocerlo. Sin embargo, también es necesario que en estos momentos nosotros, creo yo, no solo dialoguemos con Kusch y con los pensadores localizados en América, sino que también necesitamos recuperar y dialogar con los decoloniales, que son hoy, digamos, nuestros colegas contemporáneos que no producen en América Latina, ya lo sabemos, o sí en algunos casos, ¿no? Hay algunos puntos de desacuerdo, claro, que seguramente alimentan esa distancia a veces entre de qué manera construyen sus tradiciones el pensar, el pensamiento decolonial, ¿sí? Los estudios decoloniales y el modo en que lo hizo Kusch. Uno de ellos posiblemente se asiente en la diferencia en las lecturas y recuperación del marxismo. Otra es que, a pesar de no explicitarlo nunca, Kusch, desde su adscripción al peronismo, se reconoce la línea del pensamiento nacional y popular argentino. Es necesario seguir ahondando, como ya lo he planteado recientemente Domingo, las vinculaciones con ensayistas como Jauretche, Amantes Garrel, Scalabrini, sobre todo. Vinculación bastante central esta última. Este es un recorrido que los decoloniales no hacen. Digamos, recuperar toda la tradición, por ejemplo en el caso nuestro, de Argentina, del pensamiento nacional y popular. Y justamente me parece que la otra distancia fuerte está en la consideración de lo popular, que, como ya dije recién, para mí es central en Kusch y no está ubicada en el horizonte de los estudios decoloniales. Sin embargo, más allá de estas distancias y puntos de desacuerdo, a los que posiblemente podríamos sumar otros, entiendo que Kusch es un eslabón central para pensar los desarrollos y las propuestas de los estudios decoloniales. Y en este punto, la categoría de pensar situado, para mí, se constituye en ese entre lo ancestral y lo decolonial. Por todo lo que planteé hasta aquí, lo que intenté por lo menos plantear hasta aquí. Sobre todo porque la conciencia sobre las marcas que la colonización ha dejado en América en el plano del saber, más allá del lapso histórico que significó ser colonias europeas, está fuertemente definida en pensadores como Kusch y significan la columna vertebral de los estudios decoloniales. Y justamente el pensar situado se define sobre esa contradicción fundante, pero para expresar la posibilidad de enunciar desde un locus propio que no ignore la colonialidad, sino que permita desplegar estrategias que desparametren nuestro pensamiento. Entiendo que la categoría de otredad epistémica que formula Walter Mignolo y que el grupo Unidad Colonialidad comparte, tiene maridaje con el pensar situado kuschiano. La otredad epistémica es concebida como formas de conocimientos intersticiales, acá lo cito a
no a Miñolo, sino por Dios, a Rofogel, ¿sí? Cuando dice que la teoría epistémica entonces es concebida como formas de conocimiento intersticiales, híbridas, como resistencia semiótica capaz de resignificar las formas hegemónicas del conocimiento desde el punto de vista de la racionalidad post-eurocéntrica de las subjetividades subalternas. Significan entonces epistemes de fronteras que se constituyen en crítica implícita a la modernidad, a partir de experiencias geopolíticas, como le llaman los decoloniales, y las memorias de la colonialidad. Por eso considero que el pensar situado forma parte de un legado que hay que reconstruir, y desde ahí también pienso en el entre, en el que aludí y puse en el título de estas palabras. Una última reflexión, fueron preguntas que me fui haciendo cuando pensaba lo que podía compartir hoy, tiene que ver con una interpelación que yo me hago y está alrededor de la palabra epistemología. Algo de esto compartimos ayer en una mesa de la tarde con colegas brasileñas responsables de la organización de las próximas jornadas en Río Grande. Desde las advertencias potentes que los estudios decoloniales hacen sobre la colonialidad del saber y del poder, me pregunto, finalmente, si la noción de epistemología, y lo traigo acá porque justamente este era un espacio cuyo título era Epistemologías ancestrales y decoloniales, la propuesta para esta mesa, digamos, para este espacio para discutir. Entonces digo, si la noción de epistemología nos resulta significativa, la noción y el término, ¿no? Es algo que me pregunto, nos resulta significativa, nos resulta adecuada para designar los modos de conocer desparametrados de la matriz colonial europea. Para salir de la ratio occidental, me pregunto, ¿es necesario instituir otra racionalidad alternativa? Y acá, por supuesto que da para que discutamos horas, ¿no es cierto? ¿Es necesario pensar otra racionalidad? ¿Podemos hablar de pensamiento sin necesidad de hablar de una racionalidad? ¿Qué pasa si hablamos de lo irracional? ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Cuáles serán nuestros miedos? Tal vez en esto yo esté pensando demasiado contaminada del curso, para que en el corazón también piense. Las nociones de sabiduría y pensamiento que muchos intelectuales latinoamericanos estudios culturales, postcoloniales, decoloniales emplean, que están tal vez más cerca de la noción de sentir y pensar, por más que por ahí a lo mejor a algunos no nos guste demasiado el término, es interesante, de la noción de sentir y pensar, que de epistemologías o racionalidades otras, ¿no? Dudas, digo, que me asaltan, que por supuesto yo no pretendo resolver, sino solamente compartir con ustedes para pensar algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo a la hora de tomar algunas decisiones de cómo vamos a considerar lo ancestral, lo aborigen, no porque yo esté partiendo del prejuicio de que ahí no haya pensamiento, no haya conocimiento, ¿no? Bajo ningún aspecto, sino digo de qué manera vamos a designar, vamos a nombrar, porque nombrar marca, define, tiene muchas connotaciones. Tampoco estoy diciendo que no tengamos que usar el término epistemología, sino que bueno, son dudas que me asaltan, ¿no? Si eso será un camino que nos esté llevando a entrar en nuestra América. Bueno, eso. Muchas gracias.